Nacimiento de la República Checoslovaca, 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, el nacionalista checo Tomás Masaryk creó en París el Comité Nacional Checoslovaco, que fue presidido por Elijbart Benes. Tras el fin del conflicto, el 18 de octubre de 1918 Moravia y Eslovaquia proclamaron la independencia y tras su unión se estableció la República de Checoslovaquia, cuyas fronteras fueron fijadas por los tratados de Saint-Germain, 1919, y Trianon, 1920. La Constitución de 1920 establecía un sistema de democracia representativa y una república parlamentaria. Igualmente, establecía al checo y el eslovaco como idiomas oficiales y otorgaba estatus de oficialidad a los idiomas minoritarios que fueran hablados por lo menos por el 20% de los ciudadanos que lo tuvieran como su lengua, aunque esto último no siempre se cumplía. Los primeros gobiernos se distinguieron por su debilidad, la cual solo pudo ser superada mediante la formación de coaliciones. Masaryk gobernó hasta su muerte en 1935, cuando fue sucedido por Benes. Desde la independencia hasta mediados de la década de 1920 el país había tenido una balanza comercial superavitaria, no obstante los resultados eran desiguales, pues mientras mantenía un intercambio favorable con sus vecinos del antiguo imperio austrohúngaro y de los Balcanes, el comercio con otros países era deficitario. Debido a la política centralizada del país, en parte heredada del imperio austrohúngaro, mientras Moravia tenía una industria desarrollada, y por lo tanto era la zona del país con mayor nivel de vida, Eslovaquia era una región mayoritariamente agrícola, en el caso de Rutenia, lo era en su totalidad, y con una industria escasa. Esto se debía a que Austria y Moravia eran las zonas más desarrolladas del imperio, y por ello suministraban a las otras zonas de la monarquía la mayor parte de sus bienes industriales. El resultado de ello era una balanza comercial favorable para el país, y para Austria. No obstante, tras la crisis de 1929 las exportaciones disminuyeron en un 71,5% y las importaciones en un 70,8%, provocando un aumento grave del desempleo. Por otra parte, como ya se mencionó, aunque teóricamente se trataba de un estado que favorecía la autodeterminación de las minorías, en la práctica los checos ocupaban los principales puestos de responsabilidad, además de que la autonomía real otorgada a las minorías era muy escasa, siendo este hecho lo que favoreció el florecimiento del nacionalismo eslovaco y el deseo de los alemanes de los Sudetes de ser incorporados a Alemania. Checoslovaquia bajo el socialismo, 1948-1990. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la política del Frente Popular, se formó un gobierno de coalición presidido por Benes y con Klement Gottwald como primer ministro. En 1945 se llevaron a cabo las primeras nacionalizaciones y se realizó una reforma agraria, expropiando principalmente a terratenientes alemanes y a colaboradores de los nazis. Igualmente se prohibieron a los partidos que habían apoyado a los nazis. En mayo de 1946 se celebraron elecciones, que fueron ganados por el KSC en Chequia, con el 40% de los votos, aunque en Eslovaquia solo obtuvo el 30%. El 25 de febrero de 1948 el gobierno de coalición se disolvió y se formó uno dominado totalmente por el KSC. El 9 de mayo el Parlamento aprobó una nueva constitución, la cual Benes se negó a firmar. Finalmente, Benes dimitió el 2 de junio y el Parlamento nombró presidente a Gottwald el 14 de junio. Se nacionalizaron las grandes empresas, empezando por aquellas que tuvieran más de 50 empleados, se expropiaron las tierras y se limitó su propiedad privada a 50 hectáreas. En febrero de 1949 la Asamblea Nacional aprobó el Acta de Cooperativas Agrícolas Unificadas, que establecía la colectivización voluntaria del campo. No obstante, al principio se estableció un sistema de cuotas de producción para aumentar la productividad y agilizar la mecanización, lo cual causó cierto malestar entre los campesinos. El objetivo del primer plan quinquenal, 1949-1953, consistía en aumentar la producción de bienes de consumo, aunque fue revisado en 1950, en parte debido a la Guerra de Corea, para dar prioridad a la industria pesada. Klement Gottwald murió en marzo de 1953 de un aneurisma y fue sucedido por Antonín Zápotocki. Siguiendo el ejemplo de la URSS, Checoslovaquia llevó a cabo un rápido proceso de industrialización. La industria fue reorganizada, haciéndose énfasis en los sectores metalúrgico, minero y de maquinaria pesada. La producción se concentró en las grandes unidades. Las más de 350.000 unidades existentes en la preguerra se redujeron a cerca de 1.700 en 1958.
Entre 1948 y 1959 la producción industrial aumentó en un 233%, empleando al 44% de la fuerza laboral. Esta industrialización fue especialmente acelerada en Eslovaquia, donde la producción aumentó en un 347% y el empleo en un 70%. Entre 1948 y 1957 la producción industrial creció en un 170%, situándose al nivel de Italia y Francia, por encima de Grecia y Austria, y cerca de Alemania Occidental y Japón. Por otra parte, la colectivización se completó en 1960, y para entonces las granjas estatales abarcaban el 16% de la tierra. Tras la muerte de Zapotocki en 1957 la dirección del gobierno y del KSC fue asumida por Antonín Novotny, quien llevó a cabo una serie de reformas. En 1960 se estableció una nueva constitución, la cual declaró completada la transición hacia el socialismo. A su vez, Novotny dimitió en enero de 1968 y fue sustituido por Alexander Dubček. Tras los acontecimientos de 1968, Dubček fue reemplazado por Ludvík Svoboda. Svoboda fue reelecto para la presidencia en 1973, pero renunció al año siguiente, y en su lugar fue elegido Gustav Husak. Los ministerios de gobierno preparaban las directrices generales respecto al desarrollo económico. Esto se realizaba en conjunto con la Comisión de Planificación Central, que desarrollaba los objetivos que debían alcanzarse. Estos lineamientos se expresaban en planes económicos extensivos, que cubrían períodos de entre 15 y 20 años, y por supuesto, en planes quinquenales. Desde 1969 los planes económicos realizados en la República Socialista Checa y la República Socialista de Eslovaquia eran producidos por comisiones de planeación propias, aunque los planes de la Comisión Central seguían siendo los principales. La agricultura seguía siendo un sector débil, aunque mejoró de forma significativa. Para 1975 el sector casi había alcanzado la autosuficiencia en la producción animal y de cultivos. Los sueldos aumentaban y la mecanización avanzaba rápidamente. La economía crecía en promedio a tasas de entre el 4 y el 7% al año. La producción industrial crecía entre el 14 y el 18% y la producción agrícola entre el 7 y el 10%. Los salarios crecían constantemente, y pese a ser pequeños, se trataba de aumentos reales. A mediados de los 80 Checoslovaquia tenía una economía profundamente industrializada así como un alto nivel de vida. El sector industrial representaba el 59,7% de la producción nacional, la construcción el 11,2%, la agricultura y el sector forestal el 7,5%, y los demás sectores en conjunto el 21,6%. El 97,4% del ingreso nacional provenía del sector estatal, que empleaba el 99,8% de la fuerza laboral. El 95% de la agricultura funcionaba en cooperativas agrícolas y granjas estatales, abarcando 64.000 kilómetros cuadrados, 43.000 las cooperativas y 21.000 las granjas estatales, mientras las explotaciones individuales solo abarcaban 4.040 y estaban ubicadas en su mayor parte en el norte de Eslovaquia. Igualmente, Checoslovaquia era, junto a la URSS, el único país de Europa Oriental productor de centrales nucleares. Igualmente, existía un sistema de seguridad social universal que otorgaba atención médica y medicinas gratuitas a todos. El personal médico aumentó significativamente, pasando de 1 médico por cada 745 habitantes en 1954 a 1 por 278 en 1985, y aunque era menor en zonas rurales, había aumentado notablemente. En 1985 un cuarto de la población recibía algún tipo de pensión. Los beneficios de la seguridad social eran accesibles para todo el mundo. La pensión promedio era de 1000 kcs al mes. La pensión de los trabajadores era de 1130 kcs, la de los campesinos de las cooperativas agrícolas era de 880 kcs, y la de los campesinos independientes de 720 kcs. La baja de maternidad duraba 6 semanas y se pagaba el 90% del sueldo. Husak fue destituido el 10 de diciembre de 1989 por un golpe de estado organizado por los sectores liberales del partido y grupos de disidentes conocido como Revolución de Terciopelo. No obstante, la mayor parte del gobierno ya había dimitido el 24 de noviembre. Fue reemplazado por Miloš Jakeš, quien pese a defender la realización de reformas similares a la perestroika y hacer llamamientos a su implementación, se negó al diálogo con la oposición.
A su vez, Jakeš dimitió el 20 de diciembre y fue sustituido por Karel Urbanek, quien convocó elecciones anticipadas el 29 de diciembre, las primeras elecciones multipartidistas en 41 años, en las que el disidente Václav Havel fue electo presidente. El dirigismo ideológico y la permisividad hacia la existencia de corrientes internas de USAC jugaron un papel clave en el colapso del orden socialista. Tras su dimisión, USAC fue expulsado del KSC en febrero de 1990, muriendo en noviembre de 1991 en el más absoluto ostracismo. Tras la caída de la RSC, la situación económica se deterioró gravemente a consecuencia de la terapia de shock implementada por el gobierno de Havel, lo cual provocó, entre otras cosas, una escalada abrupta de la inflación y un aumento drástico del desempleo. Igualmente, les fueron devueltos a los empresarios y terratenientes del período de entreguerras y a sus descendientes los bienes que les habían sido expropiados. Estos factores, aunados al retiro de las tropas soviéticas en 1991, influyeron en el resurgimiento del nacionalismo, y por lo tanto, del aumento de la popularidad del separatismo eslovaco. Finalmente Checoslovaquia se disolvió el 31 de diciembre de 1992, tras lo cual surgieron la República Checa y Eslovaquia como estados independientes. Huelga decir que continuó la privatización de la economía y el deterioro de las condiciones de vida.